Hoy tenemos el servicio de la Cena del Señor. Pastor, ¿quiénes pueden participar de la cena? Después de haber recibido a Cristo y haber sido bautizado, usted bien puede. Hay una referencia bíblica, la única referencia que tenemos es la de Cristo. ¿Y cuál es la de Cristo? Él fue bautizado y posterior tomó la cena. ¿Cuál otra referencia? Los apóstoles fueron bautizados y después tomaron la cena. Este día, por consiguiente, después del culto, este servicio, habrá bautismos. Para el 24 hay, después del 24 creo, hay Santa Cena también, usted lo puede hacer. Pero es necesario que usted haya recibido a Cristo como su Salvador personal y que también haya sido bautizado. El bautismo, hermanos, no salva. Quien salva es Jesucristo por haberlo aceptado en mi corazón. Pero ¿cómo demuestro yo mi obediencia a Él? Lo primero que hago es bautizarme. No es lo último, es lo primero. ¿Cómo se inicializa a un cristiano? Por medio del bautismo. Después de recibir a Cristo, el segundo paso que hay que dar es bautizarse. Pastor, es que cuando uno se bautiza ya no puede pecar. Nunca se puede pecar. Que pecamos es otra cosa. Por eso, hermano, la Santa Cena Dios la hizo como una institución después de lo que es el bautismo, para que nosotros aprovecháramos el tiempo recordando, hermanos, esa muerte. ¿Y por qué quiero recordar la muerte? ¿Por qué no recordar la resurrección? La resurrección es vida eterna, pero la muerte se recuerda porque es el perdón de tus pecados. Levítico decía que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Era necesario la muerte. Y la muerte, pues, hermanos, de Jesucristo, en la que nos limpia y nos perdona nuestros pecados. El derramamiento de su sangre. Las Escrituras enseñan, hermanos, acerca del pacto de Dios y de lo que Dios nos ha enseñado a través de la palabra. Si usted tiene allí, hermanos, su Biblia, le ruego buscar primera carta a los Corintios, que pueda buscar la carta a los Corintios capítulo 11 y que pueda ver acerca de la cena lo que dice el Señor. Lo tiene en el versículo 17. Perdón, versículo 27. ¿Lo tiene ya? Dice la palabra: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, escuche esto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos, cuando dicen mueren, ya murieron. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas os pondré en orden cuando yo fuere. Puede sentarse, hermano. Es necesario que sepamos qué hacemos. Tomar la cena indignamente, hermanos, es no reconocer lo que estamos haciendo. La carta a los Corintios, hermanos, se escribió porque la gente llegaba a comer y a emborracharse a este acto. Este acto, un acto solemne que debe tomarse con las consideraciones debidas del caso, como lo muestra la palabra. Hay personas que me preguntan: mire, pastor, ¿para ser salvo debo de estar casado? No, porque sos salvo es que te vas a casar. Amén. Pastor, para tomar la cena ¿debo de estar casado? Me lo han hecho miles de personas la pregunta. Yo le pregunto: ¿cada institución de lo que Dios dio era personal o no? ¿Su salvación es personal? ¿Su bautismo es personal? ¿Su servicio es personal? ¿Qué piensa usted acerca de eso? Muchos le dirán sí, muchos le dirán no.
Mas la Escritura nos enseña que discernir el cuerpo es saber lo que voy a hacer, saber que esto que estamos haciendo es recordando el motivo por el cual ya nuestros pecados han sido borrados y han sido perdonados. Y dice el Señor que esos pecados han sido lanzados hasta lo más profundo de la mar. Debe ver, hermanos, que cuando venimos a tomar la cena debemos de discernir, pensar, ¿qué hago cuando estoy tomando la cena del Señor? ¿Me impedirá algo o alguien que tome la cena del Señor a mí? Lo único que lo puede impedir a usted tomar la cena del Señor es usted mismo. Porque para eso vamos a tener un minuto en el cual vamos a pedir perdón. Las personas que no lo van a hacer se quedan sentaditas, y las personas que lo van a hacer se van a poner de pie para tomar la cena del Señor. Pastor, ayer cometí un pecado. Tenemos un minuto para que usted se ponga a cuenta con Dios. Si tiene algo contra algún hermano, sálgase de su asiento, sea valiente y vaya a pedirle perdón, pero tome la cena limpio en el Señor, limpio, pedirle perdón. Así que, hermanos, en este momento comenzamos en un minuto de silencio para pedirle perdón al Señor. Iniciamos. Señor, te damos gracias por habernos perdonado, Señor, por habernos limpiado de toda maldad, de todo pecado, y por hacernos aceptos delante de ti. Perdónanos, Señor, los que estamos aquí puestos de pie, no somos mejores que nadie, Señor. Todo lo que somos es por tu sangre, todo lo que somos es por tu perdón, por tu misericordia, por tu inmenso amor, Señor. Gracias, Padre, por darnos este deleite, Señor. Gracias, Señor, por darnos esta disposición de poder celebrar este momento especial, Señor. Este pacto, Señor, que tú hiciste una vez. Este pacto, Señor, que lo hiciste estando con tus apóstoles. Pero tú dijiste, Señor, esta es mi sangre, el nuevo pacto que yo hago con la casa de Israel. Padre, gracias. Gracias, bendito Señor. Repartiremos, Padre, estos alimentos que serán de provecho a nuestro organismo, Señor. Gracias. Mientras te alabamos, Señor, repartiremos estos alimentos, Padre. No le das espacio a lo negativo, aunque pronostiquen días de mal tiempo. Si ha sido un polluelo que cayó del nido, expande hoy tus alas y remonte al vuelo. Tú naciste para ver las cosas desde arriba.
Conquista las alturas, piensa positivo. Renueva hoy tu mente, pues la sangre de Cristo es vida. Hay victoria segura en Él, escudriñando y guardando su palabra. Prosperarás y todo te saldrá bien. Procura no mirar ese panorama que hacen que tus sueños sean como desvelo. No escuches voces inciertas ni extrañas que solo ponen peso sobre tus espaldas. Tú naciste para ver las cosas desde arriba. Conquista las alturas, piensa positivo. Renueva hoy tu mente, pues la sangre de Cristo es vida. Hay victoria segura en Él, escudriñando y guardando su palabra. Prosperarás y todo te saldrá bien. La sangre de Cristo es vida. Hay victoria segura en Él, escudriñando y guardando su palabra. Prosperarás y todo te saldrá bien. Ya con nosotros, la sangre de Cristo es vida. Hay victoria segura en Él, escudriñando y guardando su palabra. Prosperarás y todo te saldrá bien. Ya se lo dice con nosotros. La sangre de Cristo es vida. Hay victoria segura en Él, escudriñando y guardando tu palabra. Prosperarás y todo te saldrá bien. La sangre de Cristo es vida. Hay victoria segura en Él, escudriñando y guardando su palabra. Prosperarás y todo te saldrá bien. La sangre de Cristo es vida.
sangre de Cristo es vida. Yo sé que puede decir con nosotros: gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. El vida eternamente al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Dice la palabra de Dios, y lo escribe el apóstol: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Hermano Edgar. Gracias, Señor, porque este pan, Padre, representa tu cuerpo, Padre, que por nosotros fue entregado. Ese cuerpo, Padre, que llevó todos nuestros dolores, que llevó, Padre, el pecado del mundo. Ese Padre, ese cuerpo, mi Dios,
que en Él, Padre, fueron cargados todos nuestros pecados, toda la iniquidad. Varón de dolores, experimentado en quebranto fuiste tú, Padre, obediente, Padre, hasta la muerte, y no cualquier muerte, Padre, como mueren los otros hombres, sino una muerte de cruz, Padre, donde dice tu palabra, maldito el que muere en un madero. Pero todo, Padre, fue por amor, todo, Padre, fue por darnos vida, todo fue por darnos, Padre, una vida eterna en ti, para que nosotros, Padre, tu pueblo, gocemos de la plenitud y del conocimiento de tu palabra, para que nosotros, Padre, tengamos la certeza y la seguridad y una esperanza, mi Dios, que aunque muramos, sabemos, Padre, que de ti somos y la resurrección está dentro de ti. Por eso, Padre, gracias, Jesús, por ese sacrificio enorme en la cruz del Calvario. Nunca, Padre, podemos pagar un dolor que te hicieron, Padre. Nunca, Padre, podemos pagarte ese dolor que tú sufriste por todos y cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Más agradecidos, Padre, por todo el sacrificio que tú has hecho, te damos las gracias, Padre, porque en la vida, Padre, nosotros encontramos, en la muerte, Padre, nosotros encontramos la vida, y la vida eres tú para todos aquellos que en ti creen. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús hemos orado. Amén. En ese pan fue llevado nuestro dolor y nuestras enfermedades. Pero dice el apóstol, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos todos de la copa. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque en ese cuerpo fueron llevadas, Señor, todas nuestras enfermedades, y ese cuerpo sufrió todos nuestros dolores. Y esta sangre, Señor, que es el nuevo pacto en Cristo Jesús, el pacto, Señor, que hiciste una vez, Señor, con Abraham, pero ahora, Señor, lo haces con toda la humanidad, Señor. Un pacto, Señor, de perdonar los pecados, aunque por muy sucios y muy negros que parezcan, no hay pecado, Señor, que tu sangre preciosa no pueda perdonar. Gracias, Señor, por librarnos, Señor, de la muerte. Gracias, Señor, por librarnos del poder del pecado, del poder del diablo, Señor, y del poder de la muerte. Alabado sea tu nombre, porque en tu sangre hay victoria, porque en tu sangre hay, bendito Señor, vida y vida eterna, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú llevaste el oprobio, porque sufriste el dolor. Y gracias, Señor, por darnos una nueva vida, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Puede sentarse, hermano. Gracias al Señor. Así sentaditos, puede pasar sus copitas a los lados mientras cantamos Dios es bueno. Dios bueno es, Dios bueno es, Dios bueno es mi Dios. Señor, te damos las gracias, Padre, por esos privilegios que nos das de honrarte, por esas, Señor, esa hermosa cena, Padre, en el cual recordamos esa muerte, por esa resurrección, ese pacto de sangre. Y ahora, Señor, estamos aquí también reunidos, Padre, para ofrendar y diezmar, Señor. Con todo nuestro corazón lo hacemos para tu gloria y tu honra. Bendice al dador alegre y prospera aquel que confía en ti, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita esta ansiedad? Si no eres tú. ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? Si no eres tú. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita esta ansiedad? Si no eres tú. ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? Si no eres tú. ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita esta ansiedad? Si no eres tú. ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? Si no eres tú. ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita esta ansiedad? Si no eres tú. ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? Si no eres tú. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, en paz. En los tiempos después de Jesús había muchos milagros. Usted recordará cuántos milagros habían después de Jesús. Quiero decirle, hermanos, que hay muchas clases de milagros. Todos vienen de Dios. Pero hay milagros
que fueron dados, hermanos, por señales. ¿Cómo por señales, pastor? Hoy en día, hermanos, hay clases de milagros distintas a las que se dieron en los tiempos de los apóstoles. Habrá, hermanos, gente farsa que anda por allí hablando, hermanos, de ciertas cosas que se dan, mas no son verdaderamente la verdad. ¿De qué habla, pastor? En los tiempos de los apóstoles, hermanos, habían ciegos de nacimiento que sanaban. ¿Sí? Habían paralíticos de nacimiento que sanaban. Ahora usted me dirá, pastor, ¿acaso no se puede dar eso todavía? Sí se puede dar, pero ya no los hay. Alguien podrá levantarse y decir, yo he visto uno. Habría que verlo. ¿Por qué, pastor, usted se toma la libertad de decir que ya no los hay? Porque los milagros que fueron dados en los tiempos de Jesús y los apóstoles fueron milagros por señal, para que la escritura actual que hoy nosotros tenemos fuera, hermanos, una escritura validada en las señales y prodigios que se dieron. Usted lo verá en la lectura que vamos a tener y en el desarrollo de estos sermones que estamos teniendo acerca de la iglesia antigua. Así que, hermanos, busques el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, hermanos, escrito por Lucas, escrito por Lucas. Así que vea el libro de los Hechos, hermanos, el capítulo 3. Ahí va a haber un cojo, hermanos, de nacimiento. Escuche, no solo era un paralítico normal de alguien que había caminado y por un accidente había quedado paralítico. No, está hablando de un paralítico de nacimiento. De nacimiento, que nunca había caminado. No habla de una persona paralítica que por ave motivo, por una enfermedad, por azúcar en la sangre, por algún accidente quedó paralítico. Ellos tienen las posibilidades de volver a caminar, pero un paralítico de nacimiento es imposible. Ahora, para Dios no hay nada imposible. Pero estos milagros, hermanos, fueron hechos por señales. Hay milagros de introducción como son estos. Hay milagros, hermanos, de autentificación para la palabra que son hechos. Hay milagros, hermanos, de colaboración en la palabra que son estos que vamos a leer. Y hay milagros, hermanos, que sustentan la bendita palabra de Dios. Hoy ya no tenemos esta clase de milagros. Ahora tenemos milagros de gracia. Milagros de gracia, no milagros de gloria. Ya le explicaré según vayamos desarrollando el tema. Capítulo 3, hermano. Leemos del versículo 1 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era aquel que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que les había sucedido. Padre, gracias. Enséñanos, Señor, a través de esta palabra. Queremos aprender de ella, Señor. Tú has cumplido con nosotros, Señor, y a veces no entenderemos, Señor, la gloria, Padre, y la gracia
Vienen de ti, Señor, pero son dos cosas distintas, Señor. Ahora los milagros que se dan son milagros de gracia, y los que se dieron, Señor, son milagros de gloria, porque todavía la palabra, Señor, no estaba escrita. Apenas, Señor, se estaban apuntando los hechos para que se escribiesen, Señor. Los hombres estaban siendo inspirados para, Señor, caminar contigo y hacer cosas, Señor, que nadie se atrevía a hacer en aquel entonces. Hombres que se levantaron a proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hombres, Señor, que declararon con fe y no tuvieron temor de la muerte, Señor, ni tuvieron temor de lo que el hombre podía hacerles. Antes decidieron, Señor, honrarte a ti, obedecerte a ti, antes que obedecer a los hombres, Señor. Así te rogamos, Señor, que esta palabra pueda servir a nosotros, Señor, para ayudarnos a crecer en nuestra vida espiritual, para llegar a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias, Señor, te damos. Amén. Pueden sentarse, hermano. ¿A qué se refiere, pastor, cuando habla de que estos son milagros de introducción, que estos son milagros de autentificación de la palabra, que estos son milagros de colaboración en la palabra, y que también son milagros que van a sustentar la dicha palabra que tenemos? Pues cuando hablamos de los milagros, hermanos, hoy en día usted se asombrará de alguien que ora por una persona y sana. Si usted mira la televisión, cómo está llamando la atención, o cómo de hombres, hermanos, andan viajando a través del mundo. Pastor, ¿es bueno, es malo? No es bueno, hermano. No he venido a criticar, sino más bien a explicarle ciertas cosas que a veces confundimos nosotros los creyentes. Andará usted, hermano, y mirará a todas estas personas que se levantan por cualquier lugar, demostrando, hermanos, los milagros. Uno de los problemas que se ha llegado a creer es que la gente tienen a Dios, pero confían en el hombre. Los estadios se abarrotan y se llenan. Y esos milagros, hermanos, aunque algunos no son verdaderos, recuerde que en el evangelio, hermanos, hay mucha mentira de personas que aducen, hermanos, a realizar milagros, pero no es así. Más, hermanos, en la Biblia nos va a enseñar acerca de esos milagros de gloria. ¿Por qué, pastor, usted le llama milagros de gloria y ahora está diciendo que hay milagros de gracia? Los milagros de gloria, hermanos, era porque el poder de la manifestación de Dios para ese entonces era necesaria que fuera, hermanos, recibido, y que fuera, hermanos, movido a través de señales y prodigios. ¿Por qué? Porque usted en la actualidad, hermanos, tenemos una escritura, ¿o no? ¿Usted cree que la escritura es inspirada por Dios? ¿Usted lo considera así? Yo considero que la escritura es inspirada por Dios. De manera, hermanos, que tengo todo lo que necesito. No sé si usted está conmigo, hermano. Tengo todo lo que necesito. Pero para escribir esto, hermanos, no solamente podía alguien a ponerse a inventar una historia. Esa historia, hermanos, tenía que ser precedida, tenía que ser autentificada, tenía que ser, hermanos, introducida, tenía que ser, hermanos, de una y otra manera sustentada. Yo no podría decir, hermano, Dios ha sido grande conmigo, mire lo que Dios ha hecho, yo he confiado ciegamente en Él y he comprado sin precio y sin dinero. No pudiera decir así si este templo no estuviera aquí, porque Dios lo compró sin precio y sin dinero. Así que, hermanos, Dios necesitaba sustentar su palabra. Dios necesitaba sustentar la palabra, autentificar la palabra. Y para eso Dios iba a emplear milagros, de los cuales se convierten en señales para los que no creen puedan creer. Para eso estaban allí, hermano. Pero Dios también nos habla a través de la misma palabra. Hablando en Hebreos 1, Dios nos habla, hermanos, que Dios ya nos habló de tantas formas y de muchas maneras a través de los profetas, y que ahora nos ha hablado a través del Hijo, en quien se sustentan todas las cosas, quien es la imagen del Dios vivo. Amén. De manera, hermanos, que ahora yo no tengo necesidad de un milagro para ser salvo. ¿Alguien de ustedes se salvó por algún milagro? Sí, pastor, pueden haber gente que Dios les sanó de la muerte y que por eso decidieron seguir a Cristo, pero hay gente que no, hermano. Yo, por ejemplo, yo no vine por un milagro. Dios no me hizo un milagro para salvarme. El ser salvo es un gran milagro, ¿o no? El ser salvo es un gran milagro. Así que, hermanos,
Esos milagros que ahora son de gracia son más grandes que los milagros de gloria. Una persona puede ser sanada, mas puede irse al infierno. Se lo explicaré brevemente. ¿Recordará los 12 leprosos, los 10 leprosos? ¿Lo recuerda? ¿Cuántos regresaron a darle gloria a Dios? ¿Y los demás? ¿O entiende lo que estamos hablando? Es fácil de poder notar. Por eso es tan linda la palabra, hermano, y tan rica, que nosotros, alguna duda hay, la palabra le va a sacar la duda. Por eso, hermano, las cosas de la iglesia se resuelven con palabra, no con argumento de hombres. Por eso, hermanos, hablando de los milagros de gracia, uno de esos milagros de gracia, hermanos, que es lo más grande que puede haber, son los ministerios de evangelismo dentro de las iglesias. Todos los milagros de gracia, hermanos, nos enseñan grandes lecciones. Cuando Jesús, hermanos, hizo maravillas, hizo milagros, recuerde, hermanos, ni alimentó ni sanó a todo el mundo. Jesús no lo hizo así. Jesús no sanó a todo el mundo. Jesús, hermanos, no le dio de comer a todo el mundo. Sus milagros fueron señales demostrativas que Él es el pan, el agua, la resurrección y la vida. Y puede, hermanos, no solo levantar los muertos, sino que también puede levantar Dios a los muertos espirituales que hoy en día pueden haber en las calles y aún dentro de las iglesias. Qué feo es caerse, hermano, y no poderse levantar. Y la peor vergüenza, hermanos, es que a veces nos caemos y ni siquiera nos podemos levantar, sino que necesitamos ayuda para podernos levantar. Y allí, hermanos, tenemos que implorar. Esta historia, hermanos, le quiero contar acerca de los sucesos allí. La ley decía que ninguna persona paralítica o con problemas de su cuerpo podía entrar al templo. Escuche. Cuando este niño nació, hermanos, allí usted lo ve ya en el capítulo 3, ya grande. Pero cuando este niño nació, yo quiero pensar en esos padres. Esos padres que posiblemente eran piadosos, no lo puedo saber, pero eran conocedores de la ley. Padres que sabían, hermanos, habían recibido de parte de los grandes hombres de Dios de aquel entonces, habían recibido de parte de sus propios padres la enseñanza, hermanos, de lo que es la palabra, ya que ellos recibían, hermanos, oralmente la enseñanza por medio de su madre, o a veces por medio de sus padres, o por hombres maestros de renombre en la palabra o en las escrituras. Así que ellos habían oído y de repente ven en sus manos aquella tierna criatura, hermano, y se dan cuenta que sus piernas, hermanos, son inútiles. Como padre, como madre, imagínense el llegar a pensar, hermano, que su hijo tiene unas piernas que no le sirven. Dese cuenta, hermano, como padre, cómo se va a sentir un hombre, una mujer, al ver que su hijo no va a caminar. O en el desarrollo, quizás, hermano, en el desarrollo de la vida del niño, al llegar a cumplir un año y medio, y ver que el niño no podía ponerse en pie, que no podía hincarse, sino que solo estaba acostado. Hermano, imagínese usted el dolor que pasaba por esta familia, y con qué mirada ellos iban a ver a nuestro Dios. El dolor, hermano, de ver un hijo, de poderle decir a Dios: Señor, ¿por qué mi hijo nació así? El dolor que pasaba por esa familia. Y ese dolor, hermano, que pasaba por esa familia, ese dolor también iba a encauzar en la vida de este muchacho. Pues iba a crecer, hermano, adolorido. Iba a crecer, hermano, con sus piernas que pendían inútiles, que las tenía, pero que no las podía, hermanos, ocupar para nada, pues no las servían para nada. Por eso dice allí el versículo, hermanos, que habla acerca de un cojo, en el versículo 2: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Ve lo que dice, hermano, en eso? Este hombre, hermanos, que había nacido ciego, que había nacido cojo de nacimiento. Ese dolor, hermanos, de ver que tenían un Dios que se proclamaba, un Dios que se paseaba, hermano, por todo Israel, un Dios de los cuales hablaban, hermano, aquellos maestros de la Escritura, y que decían que era un Dios poderoso,
aquellos hermanos que habían oído hablar del Dios que abrió el mar rojo, que derrotó, hermanos, a ejércitos tremendos. Y este niño allí diciendo: y a mí no me puede sanar mis piernas. ¿Para qué me sirve oír hablar de Dios? ¿Para qué me sirve oír hablar de que es poderoso cuando mis piernas penden inútiles? Porque no he pecado para que Dios diga que yo merecía tener mis piernas inútiles. ¿Qué mal hice si así nací? ¿Qué mal pude hacerle a Dios? Imagínense aquellos padres diciéndole: Señor, qué mal te ha hecho mi hijo para que lo tengas así, con sus piernas que no le sirven, paralítico. Señor, qué mal te hizo mi hijo. Creo que los milagros se habían ausentado. Creo que el poder de Dios no es que había disminuido, sino que no se estaba manifestando en un pueblo pecador, pagano, que vivía como más bien le parecía, y que tenían religión y tenían la escritura, pero no tenían amor en su corazón. Dios había callado por muchos años, hermanos. Dios había estado, hermano, callado por muchos años, dejando que el pueblo hiciera lo que lo más bien le parecía. Si usted se da cuenta, los tiempos de Jesús, hermano, eran tiempos donde las personas, hermano, aunque tenían religión, aunque tenían un Dios todopoderoso que les hablaba por medio de la escritura, no tomaban en cuenta a Dios. Habían olvidado, hermano, lo mejor. Habían olvidado el amor de Dios. Pero cuando nadie se los esperaba, Dios manda por medio de su amor a su Hijo amado. Y ahí, hermano, donde todo esto va a tomar una revelancia tremenda. Como le dije, hermano, qué feo es caerse, pero es peor, hermanos, caerse y no poderse levantar. ¿Alguna vez se ha caído usted, hermano? ¿Se ha fijado que usted se cae y rápido se levanta y voltea a ver si nadie lo vio? ¿Sí o no? Pero qué feo es el de caerse y no poderse levantar, mi hermano. Y que usted no pueda hacer nada para levantarse. Tal vez, hermano, no logramos ver lo que estamos hablando en este momento. Tal vez, mi hermano, nos sentimos en lo espiritual, en lo económico o en lo doméstico, hermano, en cualquier cosa. Tal vez nos sentimos, hermanos, que estamos caídos. Tal vez usted dice: a mí yo me he caído y no puedo levantarlo. Pero yo le quiero decir algo, hermano. En el nombre de Jesús ponga atención. En el nombre de Jesús ponga atención. Porque en ese nombre usted puede levantarse y volver a andar. Porque Dios tiene el poder para levantarlo. Este es un pasaje, hermano, triste. Un pasaje de un niño y de una familia, hermanos, de ver crecer un niño que no pudo correr. Quizás los papás dijeron: a la medida que el niño vaya desarrollando, quizás va a poder caminar. Pero, hermano, llegó a los 4 años y ese niño no podía caminar. Tenía que ser llevado a hacer sus necesidades. Tenía que ser llevado, hermano, a cualquier lugar donde él quería ir. Yo creo que aquel niño miraba, hermanos, hacia los patios vecinos. O quizás, hermano, le pedía a sus padres que lo sacaran a ver. Y miraba que otros niños corrían de un lado y corrían al otro lado. Jugaban por aquí y jugaban por allá. Pero este niño no podía hacerlo. Este niño no podía hacerlo. Este niño miraba cómo los demás crecían y cómo los demás disfrutaban del ambiente. Quizás sus padres llevaban a estos niños, hermanos, allá a las lomas a cuidar las ovejas. Les enseñaban a pastorear, les enseñaban a sacar agua de los pozos, hermanos. Pero este niño no podía hacer nada de eso. Yo quiero que piense como este niño. Yo quiero que piense lo que pasaba por él. Y quizás, hermano, en cierto momento sus padres oraban a Dios. Y quizás le decían a Dios: Señor, ¿vas a tener misericordia de nuestro hijo? Pero no sucedía ningún milagro. Pero no sucedía nada, hermano. Ese niño no pudo, como le dije, correr. Quizás creció, hermano, a los 10 años. Este niño no pudo andar en bicicleta. No era un niño normal. Creció con dificultades físicas que le impedían, hermano, quizás hasta llegar a tener novia. Mire qué duro lo que le pasaba. No miraba, hermanos, como los demás que se alistaban para visitar o enamorar o salir, hermanos. Él no lo podía hacer. Él había nacido lisiado, porque así nació, hermano. Había nacido lisiado.
Pero de repente, hermanos, lo vemos sentado a una puerta que le llaman la puerta de la hermosa. Esa puerta, hermanos, que en la actualidad es donde está esa mezquita de Omar que usted oye mencionar tanto tiempo. Allí, hermanos, en el templo de la montaña había una puerta, la puerta oriental, así llamada, mejor conocida, hermanos, como la puerta hermosa. Uno de los escritores, hermanos, de las épocas antiguas describen que esta puerta, hermanos, y dicen que esta puerta era de un bronce corinto, que estaban, dicen, puestas las paredes con plata y oro. Y cuando salía el sol, hermano, resplandecía sobre esta puerta. Y en aquel lugar, hermano, se miraban rayos. Espectáculo era deslumbrante ante los ojos de la gente. Pero ahí estaba este hombre. Para ellos, hermanos, el crecer y el ser útil en un judío, hermano, no, un judío sabe que el ser útil para Dios es lo mejor. Así que, hermanos, el estar así y el crecer así pudo haber sido, hermanos, que amargura inundó su corazón, odio, hermanos, hacia los demás, odio quizás hacia Dios, hermanos. Pero este hombre, hermano, creció, llegó ya a una edad madura. La Biblia no habla de que si tuvo o no tuvo esposa, mas, hermanos, quizás no la tuvo por sus condiciones físicas. Pues vemos, hermanos, que era, dice, un hombre cojo. Y dice la Biblia, hermanos, que era cojo de nacimiento. Pero estaba ante aquella hermosa puerta. Aquella puerta, hermanos, que se interponía entre él y su adoración a Dios. Porque dice allí, hermanos, que él estaba a la entrada. Leamos nuevamente el versículo 1 y 2. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿Cuál era esa hora, hermanos? ¿La hora de qué? Vea bien, la hora de la oración. Eso es lo que dice allí. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, que ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Qué triste historia, hermano. Qué triste historia. Este muchacho estaba entre la puerta y el templo, ¿sí? ¿Qué lo dividía, hermanos, para adorar a Dios? Solo la puerta. Eso era todo. Una sencilla puerta. Sus padres, hermanos, dice que sus padres lo llevaban y era traído, dice. Y tal vez sus padres, hermanos, lo llevaban y lo ponían para que él se ganase la vida, para que pudiera vivir. Cuando usted lee, hermanos, allí adelantito, Hechos 4:22, lo puede leer, hermanos. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía ¿cuántos años, hermanos? Oh, tenía más de ¿cuántos años? No lo leí bien, hermano. Más. Quiere decir, hermano, que tenía entre 40 y 50 años. ¿Podrían ser 49? Dicen que tenía más de 40. Podrían ser 43 o no. Hermano, 43 años de su vida que él nunca había andado. 40 años, hermanos, en los cuales él había pasado de la misma manera. 40 años, hermanos, sin entrar a adorar a Dios donde Dios había dispuesto que se adorase. 40 años, hermanos, de sufrimiento. Y mire que nosotros, hermanos, somos duros con el Señor. No llevamos tanto tiempo, hermanos, sufrir y ya no aguantamos. Y este hombre llevaba ¿cuántos años, hermano? 40. Y si usted ve, hermanos, en ese versículo 22, dice, ya que el hombre en quien se había hecho está leyendo allí, hermano, milagro de qué. En el original no dice milagro, sino que dice señal milagrosa. ¿Cuál es la diferencia entre una señal milagrosa y un milagro? Pareciera lo mismo, pero no es lo mismo. Yo puedo recibir un milagro y no será señal para ninguno. ¿Alguien ha recibido milagros, hermano? Levante su mano. ¿Y se ha fijado, gloria a Dios, se ha fijado que ese milagro ha sido personal para usted? ¿Sí o no? Pero este milagro no era personal para él. Este milagro no era personal.
porque si hubiese sido personal para él, no hubiese estado escrito. ¿Usted cree? La Biblia dice, hermano, que muchas cosas más se hicieron, pero que no están escritas, dice allí, ¿o no? Porque esos milagros que se hicieron eran para las personas. Pero este milagro, hermano, es una señal milagrosa, no simplemente un milagro, era un milagro especial, un milagro que tiene simbolismo, un milagro con un mensaje. Ahora ve eso, hermano, por ningún pastor se ve eso en la actualidad. Ya lo vamos a leer, lo que le quiero decir. Miren lo que dice el versículo, hermanos, que está allí mismo, Hechos 3, estamos Hechos 3. Dice el versículo 3: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que les diesen, ¿qué dice allí, hermanos? Limosna. ¿Ve esa palabra? Dice el versículo 12, pásase al 12, hermano. Viendo Pedro esto, respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Eso es lo que quiero decirle, hermano. El milagro es un mensaje, ¿sí? ¿Está conmigo, hermano? El milagro es una señal. Este milagro, no hablo del suyo, hablo de este milagro que está acompañando a la escritura, que está acompañando, inspirando hombres para que puedan escribir. Este milagro va con un mensaje, va con un simbolismo, va, hermanos, no solo con eso, sino con algo especial para nuestros tiempos. En la actualidad, hermanos, los milagros no se los otorgan a Dios. Ahora los milagros se les otorgan al Señor. Todo lo contrario a lo que está haciendo Pedro aquí en este capítulo 3, en el versículo 12. Pedro está diciendo, hermano, que él no es el que ha hecho el milagro. Pedro le está diciendo que eso es una habilidad de Dios y que no es una habilidad de nosotros. No es, hermanos, que no se pueda, pero Pedro está aclarando que los milagros vienen de parte de nuestro Señor. Los apóstoles, hermanos, tuvieron poder para hacerlos todos esos milagros, pero nada podían hacer si no dependían de Dios. Pero un milagro mayor que ese es el ser salvos. ¿Sí o no, hermanos? Ser salvos es un milagro mayor. Y díganme, hermanos, no todos tenemos dones. Y Dios en ese momento les había dado un don. Hablaba acerca, hermanos, de esto, no de este pasaje, pero hablaba acerca de los milagros con un pastor. Y me decía un pastor: es que milagros en la totalidad ya no hay. ¿Cómo no? Hay muertos que Dios los puede levantar todavía, ¿sí? Pero Dios no quiere que usted y yo pongamos nuestra mirada en los milagros, porque Dios dijo, hermanos, acerca de su pueblo: este pueblo pide señales. ¿O no dijo así? Que pedían señales, y nosotros, hermanos, no podemos andar pidiendo señales. Pedro, hermanos, habla y dice que por las manos de ellos no eran que se hacían las cosas. Dice Pedro, hermano, que se hacían todas las cosas por las manos de Dios. Este cojo, hermano, estoy con ciego todavía. Este cojo, hermanos, más de 40 años postrado a la puerta de la hermosa. Una sola puerta dividía la oración de él hacia Dios. Y no era posible llegar, hermano, a adorar a Dios. Él necesitaba un milagro, el cual está a punto de darse según la Escritura. Pero vemos, hermanos, que muchos se levantarán en contra de esto. Y quiero que entienda acerca de lo que hablo de los milagros, hermano. Para que usted entienda que usted no debe de venir a buscar solamente un milagro de Dios, sino que debe de venir a adorar a aquel que puede hacer los milagros. Pedro y Juan, hermanos, no iban en busca de realizar un milagro. Ellos no iban: Pedro, Juan, vamos a ir a hacer un milagro. No. Pedro no se agarró de la mano de Juan y le dijo: vamos a la iglesia La Hermosa, allá vamos a hacer un milagro. Ellos iban a la hora de la oración a adorar a nuestro Dios, ¿o no? Iban a adorar.
Hoy en día, hermano, usted va a los hospitales. Nosotros vamos a los hospitales. Yo he ido a los hospitales, hermano. He entrado, he orado por las personas y las personas no se han levantado de su cama. Amén. Este milagro era inmediato. Mire, pastor, después de que oró usted por mí, a los 15, 20 días yo sané. Desde ese día me sentí mejor, pero no sanó. Amén. Volvamos, hermano, por si yo no le he explicado bien. Milagros de gloria, milagros de gracia. Milagros de gloria iban, hermanos, a acompañar a la palabra. ¿Para qué iban a acompañar la palabra? Porque la palabra necesitaba ser escrita. Para los tiempos, hermanos, cuando Pedro y el apóstol Juan andaban predicando y enseñando, no había esta escritura. Pues tenían el Antiguo Testamento, pero no tenían el Nuevo Testamento. Fue posteriormente que se escribe. Y para que esa escritura tuviera validez, para que esa escritura, hermanos, tuviera validez, era necesario que la palabra de ellos fuera acompañada por prodigios y señales. De manera, hermanos, que hoy en la actualidad nunca he visto yo, tal vez usted sí, pero nunca he visto yo de que alguien que ha sido paralítico se levante. Yo no lo he visto. Usted tal vez lo pudo haber visto en la televisión, pero eso es otra cosa, porque usted no ha estado presente para comprobar que es cierto. Oh, hermano, hay mucho mentiroso y charlatán hoy en día. Pastor, ¿alguien podrá realizar eso? Solo Dios. Dios lo puede hacer en la actualidad. Si a Él le da la gana, Él lo hace. Pero Dios no ocupa charlatanes que se dan la gloria y el honor ellos. Dios ocupa hombres humildes, sencillos, que van a adorar a Dios, y en medio de su adoración a Dios suceden cosas grandes y maravillosas a todo aquel pueblo que le invoca en su nombre. Y es de allí, hermano, de resaltar lo que hablo. Pues, hermanos, a todos aquellos que no creían en ellos, que eran los apóstoles, la gente les decía: ustedes no son apóstoles, ustedes no son nada. Recuerde a Pablo. Pablo le decían que Pablo no era apóstol, y Pablo se defiende muy bien. Pablo, vea la carta a los Corintios, ahí está cerca, hermano. Adelántese a la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, hermanos. En el capítulo 2, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, perdón. En el versículo 11, la segunda carta a los Corintios. Capítulo 12, versículo 11. Lo tiene, y vea la defensa que Pablo presenta acerca de su apostolado. Me he hecho aún necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada, ¿qué dice, hermanos? En nada he sido menos que aquellos, oiga la palabra que ocupa, que aquellos grandes apóstoles, aunque nada. ¿Lo está leyendo, hermano? Mira el que tiene la par y diga: hey brother, hey, despierta, dígale. Se le digo porque estaba dormido, ¿verdad? Cuando yo señalo para acá es porque es aquí, y señalo aquí es porque es allá. Ya me entendió la cosa. Es de ayudarnos. Recuerde, hay gente cansada, hay gente enferma. Mis hermanos, tengo aquí hermanos que a las 4 de la mañana levantan todos los días para ir a vender al mercado, trabajan de cocina y de eso. Así que ayúdele al que no puede. ¿Así? ¿Está conmigo? Vaya pues, aunque le hayan metido, usted se ha metido. Perdón. Hermano, Pablo está defendiendo su apostolado. Y Pablo dice allí, hermanos, que aunque él debería ser alabado por vosotros, pero en nada he sido menos que aquellos, y dice la palabra, grandes apóstoles. Y aunque nada, permítame explicarle esa palabra. Sin darse cuenta, Pablo había caído ya, hermanos, en el andarse elevando más que otros. Pablo dice que él no lo hizo porque él quiso, sino que él lo hizo porque fue, hermanos, llevado a un momento donde él tenía que defender su apostolado. Pero Pablo declara, hermanos, que aunque él es igual como los grandes apóstoles, él allí mismo declara: aunque nada. Él lo leyó conmigo: aunque nada. Dígalo conmigo: aunque nada. Mire, si algo sucede
Y cuídese con esto, cuídese, porque nosotros los hombres queremos agarrar gloria de Dios. Yo por eso cuando usted está aquí y yo le hablo acerca de las cosas que he andado haciendo, yo casi siempre le digo de cuántos he matado, ¿o no? Hay hermanitos que me tienen miedo, pastor, a usted no le digo que ore, fíjese, mande a su esposa, mande a cualquier hermano, pero usted no venga a orar por mi hijo, por mi hija, va a ser que se muera. Pero aquellos que creen en Dios me dicen, pastor, aunque se muera, venga a orar usted por mi hijo, porque bien saben, los hermanos que piensan así, bien saben que el poder no es de uno, el poder es de Dios, el poder es de Él. Él es el que realiza los milagros. Por eso dice Pablo, soy igual que esos grandes apóstoles, pero en realidad nada soy. Nosotros, hermanos, no somos nada. Todo lo que somos, lo somos en Cristo Jesús, hermano. Por eso vea el versículo 12. Vea el versículo 12 ahí en la carta a los Corintios, donde está. Dice, con todo, dice, hermano, volvamos a leer un poco para que entremos. En nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales, dice allí, hermanos, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Y dice la palabra, hermano, en toda paciencia, por señales, prodigios y... ¿Ve que hay tres palabras? ¿Las vio o no? Señales, prodigios y milagros. ¿Son las tres lo mismo? Sería ignorancia escribir si las tres son lo mismo. Usted sabe que no pueden ser lo mismo. No pueden. ¿Por qué? Porque está escrito señales, prodigios y milagros. Esas señales eran necesarias para sustentar la palabra. Esas señales eran necesarias para confirmar la palabra. ¿Me explico, hermano? Eran necesarias para ese momento. Eran necesarias, hermano, que la palabra que Dios daba por medio de los apóstoles fuera confirmada por medio de las señales. No podían solo hablar, sino que esa palabra que ellos hablaban, recuerde que muchos andaban tras de ellos para prenderlos, matarlos. Muchos andaban detrás de ellos para desacreditar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, la palabra que ellos deberían de declarar para que quedara escrita, tenía que ser seguida por medio de señales. Por eso este milagro, hermanos, que vamos a ver y a presenciar en la palabra, es un milagro, pero es un milagro hecho con una señal y con un propósito de confirmar su palabra. Estos hermanos no eran personas comunes y corrientes que iban, hermanos, por cualquier lugar diciendo en el nombre de Jesús, levántate y anda. No es eso lo que el texto quiere enseñar. Aunque, hermanos, es diferente, ahora ya no tenemos estos milagros de esta clase, hermano, pero tenemos y seguimos teniendo milagros de gloria, hermano. Cuando Jesús abrió los ojos de los ciegos, usted recordará, hermanos, eso no es lo que Jesús vino a hacer. Pero ¿cuántos curó, hermanos? No los curó a todos los ciegos, pero fue una señal para aquel momento que Él tenía el poder de abrir los ojos de aquellos que están ciegos espirituales. Esa era la señal que Jesús vino a dar. Usted sabe que Él declaró que Él ha venido a salvar lo que se había perdido. A la gente le decía, tu fe te ha salvado. ¿Sí o no? No le decía, tu fe te ha curado, tu fe te ha sanado, porque lo más importante y el milagro más grande que puede hacer nuestro Padre, nuestro Dios, a través de su Hijo, por medio de su Espíritu Santo, es la salvación de nuestras almas, hermano. Porque si algo vino Jesús, es a salvar lo que se había perdido, a restaurar la casa de Israel. Y la casa de Israel se había perdido, y Dios va a restaurar un nuevo reino. El reino antiguo, hermanos, 12 tribus. El reino actual o el reino nuevo, Él escoge no 12 tribus, sino 12 apóstoles. Amén. Eso vino Jesús a hacer, a restaurar lo que se había perdido. Cuando Él curó a un sordo, hermanos, no curó a todos los sordos,
fue una señal para enseñar que Él tiene el poder de ayudar a aquellos que por sus propias maneras no pueden escuchar la voz de Dios. Aquí, hermanos, ¿cuántos sordos hay? Amén. Vuelva a decirle al que está a la par: brother, despiértese, díganle. Ya sabe que si estoy viendo aquí es porque ya se durmió allá. Amén, hermanos. ¿Está conmigo? Sí. Usted no sienta pena, le está haciendo un favor. Si se enoja, dígale: haciéndote un favor estoy. Hermano, cuando Jesús vino y sanó a ese sordo, hermanos, ¿curó a todos los sordos? No. Fue una señal para enseñar que Él tenía el poder de ayudar a aquellos que por su sordera espiritual no podían escuchar la voz de Dios. Cuando limpió a los leprosos, hermanos, fue una señal para enseñar que todos los que no se pueden limpiar, Él podía limpiarlos de la suciedad de su pecado, entre los cuales está usted y yo. Cuando Jesús resucitó a aquel muerto, hermano, ¿resucitó a todos los muertos? No resucitó a todos los muertos. Entonces, pastor, fue una señal para demostrar que Él es la resurrección y la vida, y que Él puede levantar a aquellos muertos en sus transgresiones y pecados. Eso fue lo que Jesús estaba demostrando a la hora que hizo cada milagro. Recordará el milagro del estanque, ¿sí? ¿Cuántos enfermos habían allí, hermano? Muchos enfermos. ¿Cuántos fueron sanados? ¿Se da cuenta? No, había multitudes que Dios sanaba. Había multitudes que Dios los sanaba, pero de ellos no los cuenta y ni pone nombres. Y caminaba el Señor y vio una multitud y tuvo compasión de todos y los sanó. Pero dígame el nombre, no aparece. Mas cuando habla de las personas, Él da detallitos como de este hombre. Dice que nació cojo, que tenía más de ¿cuántos años, hermanos? Más de 40. Ve los detalles que da. Que lo ponían a la puerta del templo llamado La Hermosa para pedir limosna. Los detalles ahí están, hermano. No me he dado cuenta. Usted sí. Yo no me había dado cuenta, perdón. Porque está bien lindo este mensaje. Así que, hermanos, el milagro es una señal para... Estoy hablando de estos milagros, amén. Estoy hablando de estos. Mire, pastor, a mí me apareció un riñón. Gloria a Dios, mi hermano, es un milagro, sí. Pero dígame, ¿le servirá de señal a todo el mundo ese milagro? No. Le va a servir a usted y a sus hermanos, sí. Pero estos milagros iban a servir de señal a todo el mundo, por generación de generaciones. Aunque usted escriba un libro, nunca será como el libro de la palabra de Dios. Será bueno, pero será su experiencia. Y esta no es la experiencia de un pueblo, sino que es la experiencia de Dios con su propio pueblo. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor. Bendito eres, Padre, porque estos milagros que vemos hoy en día, Señor, cuánto charlatán se ha parado, Señor, para hablar en nombre tuyo, Señor, y haciendo dinero, Padre, están atesorando riquezas, Señor, confirmando que es por ti que lo están haciendo, Señor. Pero sé, Padre, que no es así, Señor. Mas te ruego, Padre, porque tu iglesia no sea engañada, Señor, sino que abra, despierte y vea bien, Señor, que los milagros vienen de lo alto, que los milagros vienen del Señor. Y cuando hay un pueblo que clama, cuando hay un pueblo que alaba, cuando hay un pueblo que ora, grandes cosas y maravillosas sucederán en las vidas de ellos. Amigo, queremos llamarte a ti, que todavía no tienes a Cristo en tu corazón. Venga ahora, que Dios tiene un milagro para tu vida. Y el mejor milagro que Dios quiere hacer es salvar tu vida, es salvar tu alma de la perdición total. Dios le bendiga al caballero. ¿Habrá alguien más que quiera entregarle su vida? Venga, póngase de pie y acepte a Cristo como su Salvador personal. Mientras cantamos, usted puede ponerse de pie. Ven a Él, ven a Él.
que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Amigo, no juegues con tu vida. Mañana puede ser muy tarde. No lo hagas. Ven a Jesús. Él te ama y tiene un plan para tu vida. Acepta a Jesús como tu Salvador personal. No te hablamos de un cambio de iglesia, de un cambio de religión. Te hablamos de aceptar a Cristo en tu corazón. Ven a Jesús. Él te ama y tiene ese plan para tu vida. Ya no luches solo, ya no luches sola. Date una oportunidad a ti. Él ya te extendió sus brazos de amor y solo quiere salvarte, solo quiere llevarte a la vida eterna. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él declara: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Venga Jesús, Él tiene el plan de vida para usted y su familia. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre.